Vale, bueno, Agacha León, esta era un poco la película que queríamos compartir con vosotras y hoy también hemos venido pues, a compartir unas reflexiones que hemos hecho últimamente, ¿no? Anteriormente, cuando hemos acudido con esta película a otras charlas, después hemos hablado principalmente de dos cosas. Una, la importancia que tiene para nosotras el trabajo en equipo, que todas las decisiones se debaten, se reflexionan y son consensuadas por el equipo para que cada una de nosotras pues, las pueda hacer suyas y las lleve a cabo con total convencimiento. Y la segunda, la importancia de los cuidados, ¿no? Que poco a poco se han convertido en eje central en nuestra escuela y en torno a ellos organizamos el día a día. Sin embargo, haciéndolo de esta manera y después de ver la película, puede dar la sensación de que aun en las condiciones más extremas, como son las condiciones de Navarra, pues sí se puede, ¿no? Pero lamentamos deciros que no se puede. Estamos convencidas de que en estas condiciones muy difícilmente se puede ofrecer calidad y ambientes relajados y respetuosos. Es cierto que nosotras tenemos algo a nuestro favor, que es la cohesión del grupo, que todas hemos creído en este proyecto desde el principio. Y todas consideramos la comida como un momento que debemos cuidar mucho y planificar muy bien. De hecho, cuando iniciamos este camino, teníamos mucha ilusión por llevar a la práctica todo lo que habíamos aprendido, lo que íbamos aprendiendo y lo que escuchábamos a las profesionales de Budapest. Pero cada vez que hacíamos un cambio o que hacíamos alguna propuesta, había algo que no nos dejaba avanzar, ¿no? Y fue ahí donde nos dimos cuenta de que la formación y la ilusión son muy importantes, pero no son suficientes. Para el cambio vimos claro que era necesario cambiar ciertas condiciones para poder seguir adelante con este proyecto. Bueno, y no sé si es el azar o las energías, que cada una piense lo que quiera, pero en nuestros 2 últimos años en nuestra escuela se han dado unas condiciones concretas que nos han permitido ofrecer esto que habéis visto al final de la película. Por un lado ha habido menos matriculación, por lo tanto los grupos no estaban completos, y por otro lado hemos podido conseguir más personal gracias a unas circunstancias concretas. Entonces, con estas condiciones que os contamos, hemos buscado 2 cosas. Una, que al menos hubiera 2 educadoras en cada grupo, y 2, dividir los grupos en grupos más pequeños. Bueno, os queremos contar cómo hemos pasado este último año. Hemos tenido un grupo de 0-1 dividido en 2. Es decir, 4 niños y niñas con una educadora y otros 4 con otra educadora, en 2 espacios diferentes. En el grupo de 1 a 2 hemos tenido 7 niños y niñas con 2 educadoras. Y en el grupo 2-3, 12 niños y niñas con 2 educadoras. Sentimos que esto es lo que más nos hemos acercado a unas condiciones dignas y respetuosas hacia los niños y las niñas y hacia los adultos que convivimos en la escuela infantil, ¿no? En el 0-3. Después de haber vivido esta experiencia, podemos comparar las 2 vivencias y os podemos decir que hemos observado cosas que nos hacen estar muy preocupadas con respecto a las condiciones en las que tenemos a los niños y las niñas en las escuelas infantiles de Navarra. Una de las observaciones que más nos ha impactado ha sido llegar a la conclusión de que no existen niños agresivos ni niñas agresivas, sino que existen ambientes agresivos creados por los adultos. Grupos de niños muy grandes, pocos adultos, falta de espacios exteriores naturales. Son ambientes en los que un niño o niña que todavía no tiene las herramientas necesarias para gestionar todo lo que sucede en un grupo reacciona de la mejor manera que sabe. Puede que un niño se ponga a morder
soltando de esa manera la tensión acumulada producida por ese ambiente. Habrá otro que se oculte y probablemente diremos que es un niño tímido y ya empezamos con las etiquetas, cuando seguramente sea un niño asustado, que intenta protegerse. Puede que haya otro niño que se pegue a la educadora porque también está asustado, pero probablemente digamos que es un niño dependiente. Muchas veces, en todos estos casos, pasamos la responsabilidad al niño o a las familias y no nos damos cuenta de que son las condiciones en las que les tenemos la causa de su malestar. Os aseguramos que el nivel de agresividad ha bajado muchísimo el año pasado. Casi no se ven mordiscos en estas condiciones, 3 o 4 contados. Casi no vemos a niños dependientes porque encuentran un espacio relajado, donde hasta el más tímido y el más aterrado florece porque se siente seguro. Se siente cuidado por un adulto que sí puede atender sus necesidades. Vale, pues dicho todo esto, decir que aun las condiciones de Navarra sí se puede, creemos que no ayudaría al cambio. Y nosotras queremos que esto cambie, porque estamos asustadas igual que esos niños y esas niñas, con lo que hemos visto y hemos vivido. Aquí estamos hoy en un curso de Euskal Herria Pikler Lotzi Elkartea. No hemos tenido el placer de conocer a mi Pikler, pero por lo que hemos leído y nos han contado desde Budapest, podemos hacernos una idea más o menos de cómo era, del carácter que tenía. Y estamos convencidas de que mi Pikler no lo permitiría. Y nos arriesgamos a decir también que Malaguzzi tampoco lo permitiría. Hoy nos han dado el micrófono a nosotras, esto es lo que hemos decidido compartir con todas vosotras. No tenemos más que decir, os pasamos el micrófono a todas vosotras, tal vez también queráis compartir algo.